obviamente, a lo mejor me gustaría entrevistarme con el personaje principal del libro, pues le diría, bueno, Pedro, cuéntame, tócame algo, le diría. ¿Sabes? Ayúdame con el eslabón perdido que tengo. Sí, dime el nombre de tu abuelo, por favor, y se acabó este lío. Hay muchos documentos donde indican que la persona cuando se iba a casar, decía, esta persona no se puede casar con esta otra porque era hebreo y obviamente hay una disparidad de cultos. Entonces la persona tenía que presentar un expediente que era una dispensa matrimonial donde la persona renunciaba a su fe para poder casarse. O no renunciaba, pero se tenía que acatar a las leyes y a las normas de esta nueva religión donde no iba a intervenir. Hola a todos, bienvenidos a este primer programa del 2026. Espero que hayan tenido, bueno, nosotros después venimos un poco tarde, lo sé, ya me han escrito un par de personas exigiéndome programa, pero es que tuvimos que hacer una pausa, habían fiestas de fin de año, reuniones con la familia. Espero que lo hayan pasado bien junto a sus familias. Este fin de 2025, año en que iniciamos este podcast, y tanto nos han apoyado, tanto les ha gustado, nos han escrito. Así que espero que este 2026 sea igual. Les tenemos una serie de programas que estamos preparando muy interesante, con temas nuevos, temas que nos van a aportar mucho. Y qué mejor manera para empezar el 2026 que con un colega venezolano que nos acompaña hoy. No les voy a hacer mucha introducción porque ahora él mismo nos va a contar. Así que bienvenido, Juan Ernesto Bello Osío. Muchísimas gracias, Samuel. De verdad que siempre que surge la oportunidad para entablar conversación, expandir el tema genealogía, es simplemente motivador. Así que, primero que nada, muchas gracias por la cortesía y a través de todos los vínculos que surgieron como una especie de árbol genealógico de entre las redes sociales que nos vamos conectando para poder realizar este conversatorio, esta llamada, este rootcast, para, como yo siempre digo, motivar y hacer que las personas den el paso en este bonito tema. Esto es un tema muy interesante, un tema que a veces nos ayuda a sanar cosas, pero quiero conocer cómo fue tu caso, cómo fue tu experiencia. Primero, quién eres, cuáles son tus orígenes, y después saber cómo es que tú entras en este mundo de la genealogía, qué te motiva, si es un misterio familiar, qué fue. Quiero saber. Bueno, perfecto. Bueno, ante todo, ya lo comentaste, soy venezolano de nacimiento. Yo soy de Valencia, Venezuela. Tengo ya exactamente, vamos a redondear los 12 años aquí en España y por supuesto muchísimas cosas se puede decir que en el trayecto ha ido moldeando el camino. Yo soy diseñador gráfico de profesión, con muchísimos años de experiencia dentro de este rubro y este ámbito profesional. Eh, También con la experiencia de la publicidad y el marketing, lo cual obviamente no tiene nada que ver con lo que es hacer genealogía. ¿Okay? Aproximadamente, no sé decir con exactitud cuándo surge este momento, porque es un hecho que existe en mi memoria, más precisamente el año no lo logro precisar, pero si ya era una persona, digamos, yo creo que puedo estar entre los 12 a 14, 15 años, que fue mi primer encuentro con la genealogía. O sea, por decir, una conversación realmente entablada genealógicamente hablando, y fue con mi abuelo paterno, el cual yo me llamo igual que él, Juan Bello. Mi abuelo Juan Bautista, realmente, yo soy Juan Ernesto, él era Juan Bautista. Y esa curiosidad, como lo llamamos de domingo, ¿no? Esas charlas para ir un poquito hablando ya de otras cosas que no eran cotidianas, quizás esa fue mi primera incursión dentro de la genealogía. Y bueno, ¿y cómo se llamaba mi bisabuelo? Y de dónde venía la familia. Cosa que él lo tenía bastante claro. Y creo que es muy bonito cuando eh, las personas le hacían antes o a su familia, quién era la familia, o sea, cuáles son esos nombres. Ahí te empiezas a dar cuenta un poco más o menos cuál es el contexto, dónde estás más o menos parado. O sea, porque hay personas
salvando las circunstancias que sea, que no saben quiénes son sus padres, no saben quiénes son sus abuelos, etcétera. Y bueno, corrí con la suerte que, bueno, me dijo, mira, mis padres fueron estos, yo conocí a mi bisabuela, a su madre, y me fue planteando más o menos un árbol genealógico de nombres, lo cual me parecía muy interesante porque todos sus tíos tenían nombres muy particulares. O sea, uno se llamaba Patricio, otro se llamaba Saturnino, el otro se llamaba Melesio, ¿ok? Entonces eran nombres que eran como, me estás hablando chino, ¿no? Nombres muy raros. Entonces, claro, aquello yo lo llevé al papel. Me acuerdo que yo los anoté en un cuaderno, porque bueno, dame una hoja, abuelo, y yo los anoté y los guardé. Así como lo hablé con él, lo hablé con su esposa, con mi abuela paterna, y abordé el otro lado de la familia. Entonces, claro, yo me quedé con eso y ella sí me trajo fotos, porque sí tenía fotos, ¿sabes? De allí, y en ese momento me compartió esas fotografías que hoy por hoy las tengo yo. O sea, son esas fotos que cuando yo volví a verlas, fue como un viaje a ese momento. O sea, estar sentado ahí con ella, recordarlo, y con mis otras primas, nosotros somos nada más tres primos hermanos por el lado de mi padre. Y claro, fue como recordar todo eso y eso allí para mí es lo que yo llamo mi primer momento de genealogía siendo una persona grande. Puedo tener otros recuerdos y otras incursiones dentro de la familia, porque cada vez que lo concientizo voy recordando ciertas cosas que me traen, yo dije, mira, eso era genealogía, ¿sabes? Ya uno identifica, eso para mí era genealogía, porque yo estaba buscando, estaba ahí, tú sabes, hay algo que yo mismo quería abrir, pues. Eso es más o menos mi recorrido como genealogista de la primera vez, por decirlo así. Sí, ese primer encuentro con la historia de la familia, con descubrirla, con querer conservarla, querer que eso se transmita. Sí, sí, sí hubo algo, yo recuerdo, realmente, eso se quedó allí, vamos a ponerlo como una pausa, porque justamente en el año 2015, 2016, exactamente cuando ya había nacido mi hijo mayor, eh, me llega un email de mi padre con el contacto de un primo diciéndome, compartiéndome el acta de bautismo de mi bisabuelo, el abuelo de mi padre. Y yo, claro, cuando lo leo, más un poco de notas, muchas notas apuntadas en este email sobre la familia, obviamente sobre los Bello y sus orígenes andinos. Entonces, claro, todos ellos están dentro de un tema, la familia Bello, mi familia como tal, viene de lo que se llama la región tachirense, el estado Táchira, que es el contacto directo que tenemos con Colombia, donde estamos muchísimas personas muy vinculadas, empezando por nuestro amigo y colega Bernardo, que es Eso te iba a preguntar, si Bernardo claro, también está involucrado en esta parte de la investigación. estamos todos involucrados. A lo mejor sanguíneamente, por ahora no, pero yo creo que sí. Siempre bromeamos con esto. Y claro, aquello, cuando yo lo veo, también es la primera vez que yo veo que fulano de tal, hijo natural de fulana de tal, y claro, veo los padrinos. Entonces, claro, en ese momento surgió lo que se llamó el primer mito dentro de la genealogía y lo que se veía venir, pues apuntaba que era Cipriano, un tal Cipriano Castro era el padrino de mi bisabuelo, lo cual llamaba mucho la atención porque su madre, es decir, mi abuelo hijo natural, su madre se llamaba María del Carmen Bello Nieto. Y esta María del Carmen era medio hermana de Dionisia Bello. Y Dionisia Bello fue la primera pareja, porque no fue esposa, de Juan Vicente Gómez, el dictador que prácticamente ha sido el dictador de más tiempo en Venezuela en nuestra era moderna. Y Juan Vicente, por supuesto, tenía un compadre y ese compadre se llamaba Cipriano Castro. Ok, entonces, claro, la primera asociación al ver el nombre era que el Cipriano Castro, que estaba padrinando a mi bisabuelo, era también el presidente de Venezuela, que es el que llega justamente 2 años después del nacimiento de mi bisabuelo y se monta en el estrado presidencial hasta que Juan Vicente Gómez lo barre en 1908, creo que ocurre este cambio de cuando le roban el puesto a Cipriano. Pero bueno, esta situación de estos personajes le dio como un peso gigante a eso. Y claro, yo dije, esto yo lo tengo que resolver en algún momento de mi vida.
¿Ok? Entonces ahí empezaron las plataformas, empecé a rescatar la información, empecé a, a sumergirme, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí que hay, ay, mira, Family Search, no sé qué, mira, es que esta empresa MyHeritage y todo. Entonces, claro, puros árboles genealógicos, yo pongo los nombres aquí, soy hijo de Pepito, de Menganita, pero claro, no, yo no tenía ese contacto con documentos como tal, hasta que, bueno, empiezas a entender cómo funciona Family Search, cómo empieza a funcionar todo el meollo de genealogía, que me parecía genial. O sea, a ti te pueden decir que eres hijo de tal persona, pero tú lo quieres leer, tú lo quieres confirmar. Y eso es lo que yo realmente tenía de ahí en adelante, ¿ok? Yo en esos años fue súper intenso, fue como descubrir una pasión, un cofre espectacular porque fueron personas y personas y personas y personas y personas que empecé a contactar, buscando tanto una cosa como otra cosa. Entonces, fue allí, justamente porque ya vamos a hablar de ciertas cosas, eh, que surge, ya sé que lo podemos hablar más adelante, pero te lo pongo para que sepas en qué momento sucede. Surge el proceso de la nacionalización por descendientes de expulsados judíos, o sea, descendientes de los judíos expulsados de Sefarad, de la península ibérica, para nacionalizarse como españoles y también portugueses. Entonces, claro, eso era algo que todo el mundo empezó en la familia como, ¡guau! Todos podemos ser candidatos. ¿Por qué? Porque mi lado materno, mi abuela había sido judía. Entonces, claro, esto era como decir, buenísimo, ¿no? Tengo como por aquí para volverme loco y tenía esto como para revisar todo esto y sacar toda esa información. Entonces, claro, buscar nombres, apuntarlos, tenerlos, averiguarlos. Entonces me decían, no, sí, es que ya hay un libro que lo dice todo. Sí, sí, pero yo lo quiero ver. O sea, yo lo quiero hacer, yo lo quiero reconstruir, yo lo quiero poner los nombres. Y bueno, ahí hasta el sol de hoy sin parar, pues. Seguro sin parar. De hecho, ahora estaba fijándome que me estás hablando del apellido Bello como uno de los precursores en este mundo de la genealogía tuyo, pero uno de los últimos trabajos que has hecho, sin embargo, es con el apellido Osío. Para quienes Sí, escuchan, nosotros llevamos tiempo hablando aquí con Juan Ernesto, coordinando, pero él estaba terminando de hacer su libro sobre la familia Osío, por eso es que también nos hemos demorado un poco, pero ya llevábamos tiempo preparando este programa y bueno, finalmente salió el libro y te quería preguntar sobre eso ahora que estamos aquí antes de saltar a lo próximo. O sea, no te he querido preguntar por chat, ¿te has dado cuenta? Porque quiero que esta sea la claro, primera vez que escucho sobre de qué va el libro. perfecto. ¿Cómo Buenísimo. surge la idea de hacerlo? Bien, mira, el libro no surge como vamos a decir, la génesis del libro no tuvo un momento cuando yo empecé a hacer, digamos, la investigación. Cuando yo empiezo a elaborar el árbol genealógico, por supuesto, empiezo a buscar y recabar información, miro por aquí, me consigo la familia Osío, voy teniendo por aquí, voy por allá, salían estos nombres y por supuesto, mi abuelo, claro, tenía un tópico, había un tema dentro de la familia, había un cierto, vamos a decir, misterio, que se hablaba de la muerte de mi abuelo a través de un accidente de tránsito, y había un episodio totalmente vinculado al mundo de la política porque murió por causas políticas, o sea, fue asesinado por el régimen de Marcos Pérez Jiménez en 1957. Entonces, claro, todas estas cosas son temas delicados, son temas difíciles de abordar, difíciles de comprobar, porque obviamente estamos ante crímenes que estaban encubiertos bajo una dictadura, o sea, desapariciones, como ya bien conocemos y suceden estos hechos. Ok, para no ahondar en ello, obviamente yo a la par de reconstruir la memoria de mi abuelo, pues obviamente me fui, vamos a decir, bueno, mi abuelo tuvo los hermanos que pude conocer, a sus hermanas y a sus hermanos, y ver, bueno, un poco más de su padre, y me empezó a conseguir muchos nombres, bastante información, ¿sabes? O sea, no eran tres hermanos, sino que eran 10 hermanos, subías una generación, te conseguías con otros 10 hermanos, y después te conseguías en la generación de los más hermanos, ¿no? Cuando yo pongo todo esto en práctica, me empiezo a conseguir que ya hay otras referencias bibliográficas y genealógicas sobre la familia dentro de Venezuela. Es allí, yo te puedo decir que ya habían transcurrido unos 3 años, llega el gran año de todos los años que nos brindó la vida de tiempo, que se llamó el año de 2020 con el COVID. Entonces, por supuesto, allí todo el mundo estuvo como,
bueno, me siento aquí muchas horas al frente del ordenador y voy revisando todas las fuentes. Y en esa búsqueda de fuentes me consigo con un grandioso libro que me salía por todos lados porque hablaba de dos o tres, eh, vamos a decir, buenas ramas de genealogía de la familia Osío. Y era el libro de la estirpe de las Rojas, que fue un trabajo espectacular, titánico, hecho por Antonio Herrera Bailán, que es el presidente de la Academia de Genealogía, del Instituto Venezolano de Genealogía. Entonces, claro, yo empecé a ver este libro y empecé a buscar todas las fuentes. Lo tenía un pariente y él me dice, mira, Juan, aquí están parte de los Osío. Y le digo, bueno, pásamelo para verlo. Entonces, claro, yo lo veo y veo el nombre de mi segundo tatarabuelo en una de las genealogías. Pero claro, me faltaba su segundo apellido y yo cuando lo veo, claro, eran hermanos, por un lado, por acá, porque mi bisabuelo era Osío Osío. Entonces, claro, yo dije, bueno, vamos a desarrollar su línea paterna y su línea materna y había asociado que sus padres eran primos hermanos. Y no era así. Cuando yo me pongo a revisarlo, dije, bueno, voy a ir como quien dice, paginita por paginita y consigo que el segundo apellido que estaba asociado a mi tatarabuelo, para no ponernos con los números, no era el Sandoval, sino que era otro. Y dije, oye, qué raro, ¿sabes? Entonces dije, bueno, vamos a ver qué más hay en estos libros parroquiales. Y me consigo que no era un solo hermano, ni 3, ni 4, ni 5, ni 8, ni 10, sino eran 14. Entonces, claro, fue un número tan grande, Madre Santa, o sea, esto es demasiada gente. O sea, nada más con los hermanos de mi segundo tatarabuelo. Cuando voy a abordar el tema de mi tatarabuelo, me pasa igual. No eran, yo apenas tenía el nombre de él, y por los contactos que salieron en todas las redes genealógicas y dentro de la familia, en aquel tiempo del COVID, los grupos familiares, el WhatsApp, me llega el contacto de un primo que lamentablemente falleció, que se llamaba Rodolfo Osío, y Rodolfo me dice, yo soy tataranieto de Daniel Felipe Osío del Corral. Y yo le dije, wow, ese entonces es hermano de mi tatarabuelo. Entonces, claro, ya de una, cuando yo le dije eso, para él fue como una super conexión, porque él no tenía claro de dónde veníamos nosotros este lado de los Osíos, que casualmente un hermano de mi madre es su padrino. ¿Ok? O Tengo sea, entendido, o sea, no es un apellido común Osío tampoco. es un apellido que puede ser común cuando tú dices, lo oyes, pero lo asocias que sabes que es una sola familia. No es por cuando dices Martínez, yo soy Martínez. Es un apellido que Claro, que tiene Martínez, muchos Rodríguez, orígenes y tal. Pérez, Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto a mí, obviamente me decía, no, mira, aquí está, mira, aquí estamos, aquí estás tú, aquí está la rama esta. Bueno, pero yo creo que habían otros. Le dije, sí, tienes los nombres más o menos. Entonces, claro, eso era como un hambre de ir buscando y buscando. Entonces él me dijo, mira, hay uno que fue sacerdote. Le dije, sí, creo que ya lo tengo, por ahí creo que lo tengo. Me dice, no, ese sacerdote estuvo metido en un pocotón de broma. Entonces, claro, cuando yo abordo más el tema colonial, me consigo que no había un solo sacerdote, sino que hay como 3 sacerdotes. Luego salen 4, salen 5, y te dices, wow, 5 sacerdotes dentro de una familia era como, wow, pero o sea, no es una cosa habitual que te consigas a tantos religiosos dentro de una familia y que estuvieran en muchas zonas diferentes del país. Entonces, claro, mi trabajo, ¿cuál fue? Realmente inspeccionar la vida de cada de estos personajes hasta que me doy cuenta que eran hijos de una misma persona y me dedico a dedicar a investigar la historia del padre de ellos y la madre de ellos. ¿Por qué? Porque el río sonaba demasiado, el río traía piedras y Piedras. palos, o sea, se traía de todo. Entonces, claro, cuando abordo la familia Osío, también abordo la familia Lindo, que había estado por otros lados citadas y vinculadas con otras familias, muchas biografías, muchas reseñas, etcétera, pero cosas que al final tú dices, pero esto a mí no me cuadra. O sea, esto aquí que me dicen por aquí no me cuadra por acá, vamos a revisarlo, vamos a ponerlo allí. Por suerte, por gracia y por muchas otras cosas más, el padre de estos sacerdotes había sido un referente luthier y organista que trabajó en la Catedral de Caracas por casi 20 años. Y un grandioso académico que falleció hace 2 años, Carlos Federico Duarte, había hecho unos trabajos espectaculares de la vida de él. O sea, cuando yo empiezo a averiguar cuáles eran las fuentes, me consigo el nombre
de Carlos Federico Duarte, Carlos Federico Duarte, Carlos Federico Duarte, y dije, bueno, yo voy a abordar esto. Yo voy a buscar quién es este señor. Claro, cuando veo los libros que él tenía y qué es lo que hacía, yo dije, wow, vamos a ver qué más hay. Entonces, claro, me consigo por mucha profundidad varios boletines, informaciones, detalles. Claro, estaba empezando a compilar ya mucha información que va más allá de la genealogía. Era mucha historia, muchos hechos que no están vinculados a lo que uno siempre está hablando, las batallas, la guerra de la independencia y tal. Y estos personajes vivieron esa época, o sea, la vivieron de lleno. Entonces, claro, cuando empiezo a ver quiénes fueron ellos, estaban todos a lo largo del país, rangos diferentes, estatus diferentes, que le iban dando como mucho color. ¿Ok? Entonces, claro, a lo largo del tiempo empecé a decir, bueno, vamos a investigar un poco esta familia. Y los fui elaborando el árbol 1, el 2, el 3, el 4, 10 árboles, 20 árboles, iban cayendo hacia abajo. Ya iba ubicando que toda la familia que uno más o menos conocía era la misma familia. O sea, una inmensa misma familia que tenía algunos contrastes y algunas faltas ahí de ramas. Con el tiempo empiezo a elaborar, como quien dice, un ensayo, como para resumir un poquito lo que me estaba consiguiendo. Pero ya el ensayo fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y ya la gente me decía, mira, Juan, y tal. Empecé a pedir fotos. Empecé a hablar a cada familia. Mira, ¿tienes fotos de tus ancestros? Sí, tengo una, tengo dos, tres, tres. Y así fue acumulando hasta puedo decirte que fueron más de 400 o 500 fotografías que llegué a acumular. Las fotos actuales y las fotos antiguas, que siempre es la que estoy buscando. Entonces eso llegó al punto que dije, no, esto tiene que tener salida. O sea, yo no me puedo quedar con esta información engavetada de boca, de decirle a la gente, mira, no tengo idea si hago un libro o no, ¿sabes? Entonces, bueno, yo lo que agarré y dije, voy a hacer un libro. ¿Ok? Entonces, claro, no, hazlo novelado, haz esto, porque tal. Y dije, porque los cuentos que me fui consiguiendo eran cuentos demasiado llenos de muchas cosas, ¿no? De muchos contrastes. Entonces, claro, había algo que me decía que sí lo hiciera novelado, que le metiera, tú sabes, pero no sé por qué. O sea, a mí me gusta leer, me gustan las novelas, me parece maravilloso, pero no lo sentía como justo porque había muchas cosas que merecían que fueran simplemente leídas. O sea, un juicio, un testamento, una herencia, una repartición de tierras, un caso, un asesinato, virtudes, ¿sabes? Defectos, etcétera, etcétera. Simplemente agarrar y compilarlos. O sea, compilarlo todo al máximo, con el máximo de fotografías, y me quedé corto porque lo que yo quería realmente era prácticamente elaborar un inmenso libro tipo de la estirpe de las Rojas con casi todas las copias de las actas sacramentales, lo cual no da para un libro, sino como para 5 o 6 libros del tamaño de que lo hice, porque la genealogía es demasiado grande, es demasiado extensa. Y bueno, el libro decidí darle un nombre que simplemente lo describiera, que es la antología genealógica, o sea, porque no hay otra cosa aquí, de el recorrido prácticamente de los hijos de Pedro Docio y Dominga Galindo, o sea, el organista y esta señora de Caracas, y tratar de darle un sentido un poco, digamos, mágico. Ahí entra un poquito, vamos a decir, el tono novelesco, que no lo es, pero ¿qué sucede? Como todas las familias, siempre buscamos el origen. Cuando llegó el primero, de dónde viene, qué pasó, qué tal y qué Justo sé yo. lo que tenía en mente ahora, ¿de dónde vendrán esos osios? Exacto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Todo el tiempo en la familia decían, no, que los osios son italianos, que son esto, que esto. Y yo, claro, yo decía, claro, porque está escrito con S, tiene un acento en la I, no es ocio, es ocio, no me digas ocio, que yo no soy ocio. O sea, así en la familia te ibas encontrando con estas cosas en el tiempo. Pero
Y dije, bueno, vamos a ver, yo tengo aquí una historia que me está diciendo que no hay ningún italiano, obviamente, y estamos llegando ya tiempo atrás, y habían otras cosas que estaban ya documentadas por otros genealogistas sobre la familia Ossio de Italia, por decirlo así, ¿sabes? Y no podía, ¿sabes? No podía decir que ese era nuestro origen. ¿Qué pasa? Cuando yo hago todo esto, yo digo, mira, yo, yo consigo que la información genealógica viene del centro de España, e incluso sin otra cosa, Carlos Federico Duarte había inspirado a otro gran académico investigador que se llama Alberto Calzavara, y Alberto Calzavara hace una enciclopedia sobre la música. Y en esa enciclopedia sobre la música le dedica un capitulazo a Pedro de Ossío. E indica que Pedro de Ossío era hijo de un hombre que se llamó Juan de Ossío, que aparentemente, según el registro y los datos que ellos tenían ahí arqueados, era una persona que provenía de los reinos de Galicia, ¿ok? Y llega a Santa Marta, Colombia, y se casa con una mujer que se llama Silveria Antonia de Acosta Gavarra. Entonces, claro, de este matrimonio, que hay un registro que dice que se casaron en 1722, yo dije, yo necesito llegar a estos archivos, o sea, para escudriñar todo esto. Bueno, entonces, claro, para hacerlo rápido, yo lo que hago es que, bueno, voy a buscar más fuentes. Lo único que pude rescatar de todo esto fue un matrimonio de un hermano de Pedro, ahí en Santa Marta, que se convirtió era un capitán y tuvo como 20 años de servicio como capitán de la infantería ahí en Santa Marta. E indica que el segundo nombre es José, entonces se llamaba Juan José de Ocio o de Ocio. El apellido me lo conseguía escrito con C, con Z, con doble S, como te diera la gana. Entonces, claro, todo esto ya era parte del el tema genealógico, ya era algo que decía, bueno, esto de Italia no tiene nada, ¿ok? Y allí empecé a tratar de arquear un poco esta cuestión. En esa misma investigación, algo que le dio, vamos a decir, que tenía que ser obligatorio que lo citara para el tema del libro, es que porque un primo, que estamos vinculados por tanto mi lado paterno por el lado materno, él me dice, yo tengo el escudo de la familia. Yo le digo, ¿cómo es eso del escudo? Sí, 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 mira, yo te voy a mandar una foto. Entonces, claro, esa foto yo no le había pasado de largo porque él me dice, esto me lo dio a mí mi abuelo. Yo le dije, sí, ¿y tu abuelo dónde lo sacó? Me dice, no, eso a mi abuelo se lo dio su abuelo hace ya muchísimos años. Y yo le dije, eso fue heredado, perdón, porque no, obviamente no lo conoció, se lo dio su padre. ¿Ok? Entonces, ay, qué interesante. Pero, entonces, claro, cuando yo lo veo, yo digo, vamos a investigar este escudo, vamos a consultar estas armas, ¿no? Estas armas, este escudo de armas. Y resulta que ese escudo de armas tiene un lugar y tiene un sitio bien establecido, que es Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja. ¿Por qué? Porque existe una casa que tiene el nombre de tal y qué sé yo, y le dije, bueno, habría que confirmar a ver, porque si tú tienes algo que tiene, o sea, no es algo inventado, o sea, es una barra de hierro muy vieja, muy pequeñita, es más del tamaño de un dedo, y en la punta tiene grabado el escudo. Entonces, claro, es el mismo escudo que está puesto en las casas, tres o cuatro casas que existen aún en pie del siglo XVII en La Rioja, y le busqué el origen. Claro, esta familia fue muy grande y es la cuna de la familia Ossío, que se expande por toda La Rioja, luego se expande hacia el País Vasco, hacia Castilla, hacia Cádiz, etcétera, etcétera, y son como quien dice, es la génesis de esta familia que se expande, ¿vale? Entonces ellos son los mismos que llegan a México, los que llegan a Filipinas, los que llegan a Bolivia, a Perú, a Colombia, y obviamente no digo Venezuela porque no hay un venezolano, porque no hay un Ossio venezolano, porque las grandes ramas que se consolidan son las mexicanas y las que van a las Filipinas por cuestiones de arqueo genealógico. Entonces, claro, todo esto yo dije, bueno, vamos a darle un sentido. Esa fue mi introducción. Muestro un poco el libro. Yo hice dos versiones para los que están viendo esta entrevista. Mi propósito, como dije, era darle un regalo. No es un libro comercial, o sea, yo lo digo de una, porque lo que intenté era hacerle un regalo
a mi familia para que sepa quiénes son sus ancestros, de dónde viene todo nuestro asunto, vamos a decir, más actual, perdón, el asunto más actual me refiero cuando llegamos a Colombia y estamos en Venezuela. ¿Ok? Entonces, claro, yo digo, voy a hacer un libro grande, voy a hacer un libro que valga la pena, ¿sabes? Cuando tú lo agarres y dije, bueno, voy a hacer un libro grande, tapadura, etcétera. Entonces, hice el libro que dije, quiero que lo tenga, además, no sea chiquitito, lo pueda leer, una letra cómoda, ¿sabes? Y al final tuve que ir recortando la información que tenía porque se me estaba convirtiendo en un diccionario muy gordo. Iba a ser Una inviable. enciclopedia ibas a hacer ahí. Claro, entonces, claro, yo hago mi libro Hombre. y me gusta mucho cómo terminó el acabado, porque, bueno, lo decidí, se puede hacer patrocinio aquí, se puede hablar Sí, no, te iba a preguntar justamente dónde es que la gente lo puede adquirir. Si es por sí, bueno, Amazon, en yo alguna lo hice por librería. Amazon, Ok. me parece que es fenomenal la calidad para el tapadura de papel premium de Amazon, es espectacular. Yo lo que hice fue, bueno, fue un trabajo 100% genealógico, son árboles genealógicos, documentos que fui recabando, todas las fotografías que pude conseguir de él, de todas las familias, casas, documentos, etcétera, etcétera. Entonces esto a mí me llevó un tiempo, digamos, bastante prolongado para yo poder confirmar que lo que yo estoy diciendo aquí tiene algún tipo de sentido, ¿vale? Entonces, todo esto merecía ponerlo en algo grande, o sea, porque como son documentos, también ponerlos en chiquitito era como complicado, o sea, la idea era que realmente se leyeran y las personas tuvieran una idea, o sea, transcribí muchas actas sacramentales, eh, poder limpiar las fotografías como diseñador, como te dije, yo lo que hice a través del tiempo fue ir limpiando las fotos, ¿no? Hablé en su introducción de la familia Osío en Colombia, que había una información que decía, wow, ¿seremos o no familia, ¿no? Entonces hay muchas dudas, que es lo interesante, ¿no? Cuando te consigues ese misterio. Pues claro, cuando yo fui a La Rioja, me conseguí y me paré al frente de la casa de Juan José Esteban de Ocio, que son simplemente esos nombres y esas coincidencias que tú dices, ¿será el mismo bisabuelo, el tatarabuelo del que yo estoy buscando? Porque hay un eslabón que no lo consigo, pero por mala suerte, porque los registros de Colombia no están disponibles. O sea, están quemados, están perdidos. Entonces, los únicos documentos que yo pude conseguir simplemente dejan 2 o 3 pistas ahí todavía en el aire que tengo que investigar en Cuba, en Puerto Rico, porque es por donde también pasaban estas familias. Bueno, un saludo para todos que me pidieron una foto y un video por aquí, ahora mismo, en La Rioja, en la casa de la familia Ostio de Juan José Esteban, para que quede constancia. Sí, está en formato espejo, pero bueno. Entonces, bueno, o sea, el escudo lo conseguí en cuanto a trabajo que... Después pásamelo para ponerlo acá en edición, para que se vea. Oye, Sí, pero qué bien se ve de todos modos, ¿eh? sí, ellos fueron una familia muy prominente que fueron los benefactores de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Esta es una de las sepulturas que está ¿Eso es en espectacular. Calzada de Calatrava? No, No, en Santo Domingo de la no sé Calzada, en la Calzada. Vale. En La Rioja. en La Rioja, sí. Bueno, en fin, un trabajo largo de poner todo lo que competía a la familia, ¿sabes? Hey, hay años de investigación en un libro, pero son años de investigación. Sí, yo realmente, yo puedo resumir que hay 8 años de revisiones, de revisiones y revisiones. Entonces saqué 2 versiones, porque por supuesto la versión tapadura, para los que vayan a consultarlos, la tengo ofertada en 79 euros.
$79 dependiendo del mercado, porque lo traté de poner en todos los mercados disponibles de Amazon. Tiene 430 páginas y la versión tapa blanda, que simplemente es un poquito más pequeña. Fíjate que aquí lo que salió bien, en el sentido de que tienen el mismo contenido de páginas y bueno, traté de trabajarlo en la forma más rápida para que estuvieran los dos disponibles. El que más se ha vendido por razones obvias es este, porque lo puse en un precio un poco más asequible, a $39, pero con el mismo contenido, ¿sabes? O sea, sin ninguna variable. En verdad, la calidad de Amazon permite que cualquier persona que quiera hacer una edición de este carácter, ¿no? Y no hacerlo en novela o algo que requiera bastante revisión, estilo y todas estas cosas, pues. Bueno, con esto, con los ocios, bueno, es una lástima que no tengas el eslabón ese que te permite conectar con la Por familia de ahora, acá. por Por ahora. ahora, eso va a aparecer, estoy seguro. Sí, sí, Aquí lo hemos dicho ya más de una vez, que los antepasados nos llaman, ya te llamarán un día de estos y aparecerán. seguro. Entonces, hemos hablado de los bellos, por allá, por Táchira, por la zona andina, de los ocios, con todo este viaje tan maravilloso. Y comentaste hace un rato que tenías también unos antepasados judíos, que es súper impresionante. O sea, y más que era una bisabuela, que era un antepasado bastante cercano. Sí. Entonces, ¿cómo tú llegas a saber esta información? ¿Cómo es el proceso de descubrir esta información? Y al revés, ¿cómo llegan estos antepasados hasta ti? ¿Cómo llegan hasta Venezuela, hasta Valencia? ¿Cómo es ese proceso? Mira, cuando yo logro darle forma a mi bisabuela, que por supuesto es ¿qué pasa? Mi madre se llama igual que ella, obviamente. Y el nombre, pues siempre uno preguntaba, ¿no? Que era un nombre bíblico y tal y qué sé yo. Entonces, claro, Débora, hija de Gabriel. Entonces, claro, Gabriel también es un nombre que, bueno, el ángel Gabriel, etcétera, etcétera, pero siempre me lo conseguía por lo que yo iba más o menos investigando. Hasta que por ahí más o menos en el 99 del año 2000, eh, una fotografía de mi, justamente te la voy a poner para que aquí me lo documentado, una fotografía del grupo familiar de mi madre cuando están pequeños ellos, está mi madre con su abuela, es decir, con mi bisabuela, y yo decido darle color. O sea, yo la tengo allí cuando empecé. Esto es lo que era el auge de Photoshop, ¿ok? El auge de Photoshop en aquel entonces y yo dije, bueno, al tiempo cuando empecé a estudiar diseño me dice, bueno, ponle color a vamos, traigo una foto de la casa. Y en aquellos comentarios es cuando yo doy, o sea, abro, vamos a decir, esa información de que la abuela, vamos a decirlo así, la abuela era sefardí, que el sefardí eran los judíos que venían con su origen era de Hispania, pues de España como tal, que el nombre Sefarad es el nombre que se le daba a esta región en aquel entonces, antes de 1492, por mucho tiempo, a España, Portugal y parte del sur de Francia. Entonces, claro, vamos a decir que yo tenía la información, estaba allí, no sin profundidad, o sea, lo tenían presente todos. El hijo menor de mi bisabuela, que fue como un abuelo para mí, porque como no conocimos, no tuvimos abuelos maternos, porque él muere, como te comenté, en 1957. Él en un encuentro en el 2007 de toda la familia Ocio Salas, porque el apellido Salas es el que era el apellido de mi bisabuela, él dio una breve explicación sobre los orígenes de la familia y esto fue súper interesante. Entonces él hablaba que venían de Curazao. Y yo decía, oye, qué curioso, Curazao. Entonces, el que no tiene idea, pues no sabe cómo abordar el caso. Bueno, el tema es que ello me fue llamando la atención. Vamos a buscar qué más había de eso. A los pocos años me hicieron llegar información genealógica con los nombres. Me dice, es que los padres de mi bisabuela se llamaron Gabriel y Lea.
Entonces, ya ahí la cosa ya estaba bastante, como dicen, clara. No, ellos sí, ellos nacieron aquí, tal y qué sé yo, y no sé qué tal. Te muestro la foto para no perder, para no perder el hilo de la foto citada, ¿vale? Esta fotografía esta que está aquí, esta es la foto, este es mi abuelo con mi abuela materna, los niños, y esta señora que está aquí atrás es mi bisabuela, ¿vale? Ujú. Sí. Entonces, claro, ya al ponerle rostro, yo la empecé a ubicar en la casa de los demás tíos, en la casa en todos lados, porque fue una mujer que desafortunadamente también quedó viuda con muchos hijos. Y fue una mujer bueno, que fue muy querida, era la menor de ese grupo de los Ocíos Salas. Esta es la foto de ella con mi bisabuelo para su matrimonio, ¿vale? Ella se casó muy joven. Cuando ella se casa, eh, luego se convierte. Ahí hubo como una especie de acuerdo, vamos a decirlo así. Ella era aún judía sefardí, al igual que su hermana mayor, que también casa con un osío. O sea, ella se casa con un osío y su hermana mayor se casa con el tío de mi bisabuelo. Eran círculos muy pequeños, las clases, personas que bueno, querían Antes era unir. más habitual, sí. Antes eso era un poco Sí, más visto, conservar las cosas entre las familias y tal, sí. exactamente. Y buscar esa seguridad, ¿no? Esa comodidad social, etcétera. Entonces, claro, mira, para darte una idea, después de haber pasado todos estos años, haber reconstruido la familia, conocido a las personas que trabajaron estas genealogías y todo esto, sí hay muchos recursos que simplemente lo que hay es que crear un cuadro metodológico para tú realmente dar con esa información, por llamarlo así, hebrea, judía, mosaica, como lo quieras identificar. eh, Rastrearlo, para mi caso, afortunadamente no era algo imposible, porque era mi bisabuela y habían registros que estaban puestos allí en la mesa. Pues. O sea, estaba claro que tenía registros en la sinagoga de Curazao, que su padre estaba registrado y su madre también. O sea, eran dos familias que eran muy grandes y prominentes dentro del mundo judío sefardí, que fueron los Salas y los Enríquez Morón. Los Enríquez Morón eran una familia tan grande que se pierde un poco del mapa cuando se quiere identificar a los nombres porque se repiten, se repiten, se repiten, se repiten, se repiten. Entonces tú no sabes. No, es que mi abuela se llamaba Lea Morón. Sí, hay como 9 mujeres que se llaman Lea Morón dentro de ese mismo árbol. Y no, que mi bisabuelo se llamaba Gabriel Salas. Hay como 10 Gabriel Salas que se llaman igualitos. Y eran primos, hermanos, primos terceros, primos tal. Entonces, claro, todo esto crea un árbol bien desordenado. A la primera que el que lo quiera agarrar, trata de decir, epa, ¿quién es quién aquí? ¿Sabes? Entonces, todas estas personas, al estar al frente de Venezuela y Colombia, migran por razones de guerras, por razones de problemas de la época, problemas de peste, problemas económicos, desastres naturales, huracanes, y se mueven, obviamente, de Curazao, Jamaica, pasan a Barranquilla, pasan a Riohacha, pasan a Panamá, otros suben a Cuba, otros suben a Santo Domingo, otros van a New Orleans, ¿sabes? Así. O sea, entonces, toda la cuenca del Caribe, digamos, tenía 2 o 3 hubs de movimientos que venían con una tradición. O sea, todo esto viene eh, con razones obvias. Todos ellos llegaron, o la gran mayoría llega, de los practicantes, llega con el mismo puerto de salida que era Ámsterdam. O sea, todos venían de una comunidad muy sólida, muy grande, que se había conformado ya previo a esta primera llegada, por decirlo así, finales de 1600, empezando en 1700, eh, algo bien orquestado, bien ordenado, de una forma en buscar puertos seguros. Siempre los judíos fueron perseguidos, había muchos problemas, y donde ellos se sintieron cómodos, la única comunidad o la única región que les permitió poder establecerse después de la expulsión en 1492, fueron, por decir, 2 lugares dentro de Europa que mantuvieron por tiempo esta, vamos a decir, seguridad religiosa, que fueron Venecia, Pisa, Livorno y al norte Ámsterdam. ¿Ok? Ya después surgió
Hamburgo, unas comunidades, otra comunidad en Londres. ¿Ok? Entonces todas estas mismas familias tenían también un mismo origen, que eran todos los que venían huyendo de España y Portugal. Muchos eran nuevos cristianos, eran judíos que se convierten a ser católicos cristianos, pasa una generación o dos generaciones, estos huían a destinos como Italia, donde estaban los recién convertidos, y de allí se establecen una generación o dos generaciones y luego se mueven nuevamente hasta lo que son los Países Bajos, en Ámsterdam. Otras comunidades fueron a parar a islas de Grecia, o sea, en Salónica, y otras se fueron como moviéndose a Bulgaria, hacia el corazón de, por decir, la Europa del Este, tratando como inclusive de llegar a la cuna, por decirlo así, o la otra gran rama judía, que son los askenazis, que estaban concentrados en las zonas de Ucrania, en las zonas norte de Rumanía, ¿ok? Donde ya entramos a la Europa del Este, donde está ubicada la otra imagen del mundo judío, que es el mundo askenazí. Entonces, claro, entonces tienes a los sefarditas y los askenazis, ¿ok? Entonces ya unos estaban establecidos allí dentro de esta Europa, hacia arriba, hacia la derecha, y estaban los otros que venían con otros problemas que se dispersaron. Otros fueron a Marruecos. Y estos mismos marroquíes y tunecinos vuelven a Europa, u otros terminan en el Caribe y en la propia Venezuela. ¿Okay? Entonces hay una diversidad muy alta étnica, porque no es solamente que estamos hablando de un apellido, estamos hablando de una práctica con personas que también venían de tener varios cambios dentro de su historia familiar. O sea, eran judíos que tenían mucha tradición, pasaron a ser nuevos cristianos, entonces estuvieron como, vamos a decir, una generación o dos generaciones, hasta tres generaciones siendo cristianos, y luego unos decidían y volvían a ser judíos dentro de otra comunidad en otro país. Entonces, cuando yo trazo y busco todas estas fuentes, es algo súper interesante. Por tomar a mi bisabuela, ella es una mujer venezolana, pero que nació en Curazao. O sea, los curazoleños eran súbditos del reino de Holanda, y estos allí, ella tenían a su padre, a su abuelo, bisabuelo, hasta su tatarabuelo. Su tatarabuelo venía de Holanda, venía de los Países Bajos, ¿ok? Y allí, el que venía de los Países Bajos era un niño que había sido huérfano, pierde a su mamá y a su papá, y con la protección dentro de la propia comunidad judía es que crece y pasa a las Américas, ¿ok? Siempre con la ayuda de los familiares. Entonces, identificar todo esto, vamos a decirlo, fue un golpe de suerte porque está todo muy bien documentado. Cuando no está bien documentado, ¿sabes? Conseguir identificar a los judíos que no, cuando tú dices, bueno, yo quiero saber si tengo raíces judías, mira, son muchas cosas, son muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque los documentos sacramentales de antes, hoy en día el que practica su fe la práctica y está totalmente registrada, pero como estamos haciendo un poco de arqueología familiar, hay muchos documentos donde indican que la persona cuando se iba a casar, decía, esta persona no se puede casar con esta otra porque era hebreo y obviamente había una disparidad de cultos. Entonces la persona tenía que presentar un expediente que era una dispensa matrimonial donde la persona renunciaba a su fe para poder casarse. O no renunciaba, pero se tenía que acatar a las leyes y a las normas de esta nueva religión donde no iba a intervenir. Porque tú eres el extraño, tú eres el alien que entra en este sector, entonces tú eres el que te adaptas a nuestro sistema y no hay ningún problema. Mientras no haya educación del hebreo dentro del católico, pues no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, claro, eso es lo que se lee una y otra vez, pero tú dices, bueno, sí, mira, era judío. Pero hay unos que eran judíos y no lo decían. ¿Ok? Que se llamaban, que fueron los criptojudíos, o sea, son personas que eran católicas, cristianas a los ojos de todos, pero en su interior y en su fe, en su silencio, vamos a decirlo así, en su intimidad, eran judíos. O sea, son personas que para la calle hacían lo que hacía un católico, es más, eran muy católicos, iban a la iglesia, comían cerdo, o sea, hacían fiesta todos los días, o sea, y para sus adentros era bien difícil, ¿no? Tener vamos a llamar una doble identidad. ¿Por qué? Bueno, por la forma en que se llevaron las cosas a través del tiempo. Entonces, claro, lograr identificar eso, hay muchas personas que se han dado cuenta que
sí, había una persona en la familia que parece que no sé qué tal, por los nombres, por ahí es donde empieza todo, por los nombres. Cuando ya los nombres están todos como muy hebreos, antes es que hubo alguien hebreo en la familia, ¿vale? Hubo alguien judío. Entonces, eso es la marca indeleble a rastrear, o sea, empezar a tocar las puertas, empezar a buscar los registros en las comunidades que existían. No eran muchas, que no es lo mismo hablar de, no, que o sea, las iglesias son decenas de miles, o sea, sinagogas están contadas con, creo que las no pasan de estas en el Caribe, ¿sabes? O sea, están muy contadas, muy, muy contadas. Entonces, eso te permite a ti rastrear a una familia y bueno, realmente probar la judeidad de una persona al final es conseguir un registro dentro de una sinagoga bajo un rito judío, es decir, una circuncisión, un bar mitzvah o una ketubá, que es el documento. Y además la ketubá es un registro que no es de carácter, vamos a decir, público, es un documento que se quedaban entre los familiares, ¿vale? Es un documento muy bonito, un contrato matrimonial que no es que no, que le voy a escribirle a la sinagoga para pedirle la ketubá de mis ancestros, no. O sea, eso es un documento que se quedaba dentro de la familia y se pasaba de generación en generación, ¿ok? Entonces, claro, hay muchas cosas que la gente, perdón, no sabe y obviamente todo esto yo lo aprendí con el tiempo, yo me acerqué mucho a profundidad para rescatar y identificar y aprender, ¿sabes? Es decir, esto con mucho orgullo forma parte de mi historia familiar. Entonces yo lo quise entender al máximo, a la potencia. ¿Ok? Era rescatarla, era reconstruirla, era no dejarla como una mera referencia, sino hacerle los honores, ¿ok? O sea, ese fue mi propósito y claro, muchas otras personas que conocí en el camino, obviamente también por las leyes de nacionalidades, se llevaban la sorpresa, decían, wow, no puede ser, imagínate, pero es que mi abuela era súper católica y dije, claro, es que mi bisabuela fue una mujer muy católica, súper católica, o sea, tan católica que no te lo puedes imaginar, fue súper devota de un santo y todo, o sea, son esas cosas que tú dices, wow, ¿cómo hubiese yo logrado sacar esa información de allí pensando que esa persona antes había tenido otra fe? Bueno, mira, preguntando también, ¿no? O sea, no todo no forma parte de un papel, es saber las preguntas correctas. Hay otros que no lo hablaron, ¿sabes? Lo dejan como muy oculto, ¿sabes? Como un poco de vergüenza también. Entonces, es ir poco a poco hablando de eso, entendiéndolo, no solamente con mi familia, sino con todas las personas que he conocido. Claro, sí, también es que esa era una de las cosas, yo te lo iba a preguntar, pero tú solo me lo respondiste, ¿no? Que en las sociedades en las que nosotros crecemos, en las sociedades que descienden de España, hispánicas, había un catolicismo muy fuerte que suplanta muchas religiones tradicionales, por ejemplo, los ritos de los nativos, los mismos africanos. En Cuba tenemos una religión afro muy remarcada a día de hoy, pero bueno, Sí, yo viví en Argentina donde se practica mucho el judaísmo también y demás, y claro. que a veces es muy difícil lograr hacer el camino inverso. En una sociedad que fue tan catolizada, hacer el camino inverso y decir, bueno, yo quiero encontrar ancestros judíos y ya tú me has respondido todo lo que yo te iba a preguntar sobre, sobre cómo es este proceso. Y como bien dice, sí, hay que tener un marco, hay que tener una referencia, una profesionalidad para eso. Tengo entendido que tú has creado Genealogía Ilustrada, que es ahora me explicas bien cómo surge, qué cosa es, y que mucha gente acude a ti también para hacer este tipo de investigaciones y quería saber qué tipo de trabajo te suele pedir la gente, qué es lo que buscan y si hay algún caso que te esté diciendo, oye, quiero ver si tengo raíces judías. ¿Qué me puedes decir de todo esto? Sí, mira, sí, claro. Bueno, los casos de raíces judías, sin irme mucho por las ramas, eran todos buscando, obviamente, la oportunidad y ser un candidato elegible para obtener la nacionalidad, ¿vale? Porque es una gran puerta para los iberoamericanos, todas las personas que pudieran tener esa opción y tener un pasaporte, pues, por decirlo así, tanto español o portugués, por supuesto que es una inmensa herencia, ¿vale? Es como decir, wow, tengo dos nacionalidades por este simple hecho, ¿ok? Entonces, claro, había
sí me conseguí y me sigo consiguiendo, perdón, ahora mismo que no hay solicitud abierta, me consigo con, bueno, casos que me dan pena o me da pena por la persona, porque obviamente les hicieron ver que por un apellido, que porque están en una lista, entonces, ¿qué pasa? Salieron todos los casos los que se aprovechan, ¿no? Empezaron a crear la lista de los apellidos judíos y tal. Martínez, Rodríguez, tal. Entonces, sí, ¿qué tal? Entonces se crearon un pocotón de cuentos. O sea, Pérez, no, el mío era con S y Pérez viene de Eretz, que significa tierra, ¿no? Millones de cosas, ¿no? Millones de fórmulas que sí, hay unos que están confirmados que es así y otros que nada que ver. Entonces, cuando yo me decidí a hacer genealogía ilustrada, lo hice con el mero sentido, obviamente, de yo como diseñador y genealogista lo fusiono y lo que quiero es entregarle al interesado, al que le gusta la genealogía, un árbol genealógico. Que pudiera ser impreso, lo creado, diseñado, cada uno diferente, nada repetido. O sea, siempre me gusta que todas las cosas sean, intento que sean únicas, ¿sabes? Que las personas tengan algo. Esto es algo que no es nada nuevo, hay millones de personas que hacen esto, pero bueno, yo como genealogista lo supervisaba, ¿ok? Entonces, de alguna forma, hacer vamos a decir, la marca genealogía ilustrada, no solamente era el árbol genealógico, sino rescatar fotografías, transcribir documentos, buscar tumbas, todo lo que tuviera que ver con la historia familiar. O sea, de hecho, o sea, cuando yo hago este trabajo, lo trato de presentar como un testimonio real de que todas las familias pueden tener esto en su casa, ¿vale? No solamente de este tamaño, puede ser de 80 páginas, puede ser dos veces esto. Podemos decir, Juan, mira, ¿será que podemos, todas las actas de mi familia las podemos poner en un libro? Por supuesto, y las transcribimos, y le ponemos una foto, y le podemos hablar un poquito de ellos. O sea, es muy lindo, o sea, es algo que da para que las personas se conecten emocionalmente con su familia y vean otras cosas que están también por allí en el camino, como los temas de, vamos a decir, las cosas no tan buenas de la historia familiar, ¿vale? Oye, mira, pasó esto. Bueno, esto puede haber desencadenado algún problema, algún trauma, este abandono, esta muerte, o mira, las virtudes de fulano de tal son las mismas que heredamos todos. Así, ¿sabes? Entonces, todo este tipo de cosas me hicieron a mí desarrollar genealogía ilustrar. Ilustrar, darle color, darle sentido, ponerlo, sacarlo de allí y darle, ponerle una imagen, o sea, que todas las personas miraran los nombres. Yo mismo me atreví a darle con la inteligencia artificial, porque después de fastidiar a 1 millón de personas que en la distancia fueran a tal lado a buscar a ver si hay cuadros viejos, etcétera, sin éxito, entonces pues yo dije, bueno, mira, tomando en cuenta a los rostros de fulano tal y menganito, yo creo que pudieron vestir de esta forma, ¿no? Por ejemplo, un sacerdote de 1800 tal, que era rector, que más o menos vestía así asado. O sea, no está mal, o sea, dentro de ciertos lineamientos, ¿ok? Entonces, dentro de las investigaciones tengo de todo. O sea, me he conseguido casos fenomenales que me meto en ellos y digo, o sea, siempre quiero conseguir eso que los clientes están buscando. Ahorita, empezando el año, he podido empezar con cosas que no tienen nada que ver una con otras, porque requiere tiempo, buscar cuestiones legales, preguntar por aquí, preguntar por allá, y los casos de ADN, hay personas que no lo creen, el tema de ADN es fenomenal, más allá de los orígenes étnicos. O sea, yo siempre se lo digo, las empresas te dan la oportunidad de que tú hagas un mapa genético de quiénes son tus parientes. Olvídate de lo que te digan los orígenes étnicos, que si eres tanto de italiano, que si eres portugués, que si eres africano, que si eres genial. Cada una te va a decir algo distinto. Un poco más arriba, un poco más abajo. Lo que no va a ser innegable son todas las conexiones que tienes con las demás personas. Eso es innegable. O sea, si dice que eres primo de fulano de tal, es que eres primo de fulano de tal. Porque lo he comprobado. No he comprobado a una sola persona, sino que he comprobado a más de 100 personas.
y los pongo allí y es fascinante, porque al final tú dices, voy a hablar con esta persona, clic, y hablé, ahorita en modo oculto, por decirlo así, por cuidar las identidades. He tenido 3 casos de que cuando hablo con las personas, descubren o se enteran que el padre no era el padre o la madre no era la madre. Y el último caso que me atreví a escribirle a esta persona, muy amablemente me contesta, porque le digo, mira, somos familia y estamos bastante cerca y me llama un poco la atención. Y esta persona, pues, se emocionó que le contestara porque no le habían contestado a las demás personas a las que ella había escrito. Y me cuenta su historia y le dije, wow, bueno, te puedo dar la noticia que tienes hermanos aún vivos. Le dije, ¿cómo? No puede ser, claro. Y agarré, puse en pausa, hablé con la familia y les dije, miren, les acabo de conseguir a una hermana, no sé si quieren hablar con ella. Y fue un momento de mucha emoción, alegre y positiva para todos, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque, bueno, porque son cosas que estaban ocultas, ¿vale? Entonces, eso es fascinante. O sea, cuando tú tienes eso ahí al frente y puedes ver que a través de esto tú puedes reunir a una familia que no se conocía, es espectacular. Simplemente es espectacular. O sea, eso me llenó a mí, me salieron las lágrimas y todo porque ese era uno de mis objetivos. A través de las fotos, ojo, siempre a través de las fotos. Le dije, bueno, mira, aquí tienes una foto de tu papá, ¿entiendes? Aquí tienes una foto de tus tíos. Aquí tienes una foto de tus hermanos. A las personas que se atrevieron a hacerse una prueba Hay unos casos de éxito y otros casos que, bueno, simplemente, mira, no hay personas vivas, no se pueden contactar, no existieron, fallecieron todos. Puede pasar lo que sea. Es Y muy grande. sí, sí. No, no, aquí uno se encuentra cualquier sorpresa. Bueno, para no robarte tanto tiempo, que yo sé que estamos justos y Bueno, te empezamos el imaginas. año movido y con bastante trabajo. Sí. Te voy a hacer unas preguntas de cierre que a mí me gusta Vale, hacer vale. mucho acá en el programa. Que, por ejemplo, Oh. si pudieras sentarte a hablar con un antepasado tuyo, ¿cuál sería y qué le preguntarías? Sí, imagínate, eso es como... Están ahorita todos mirándome. Así mismo me lo imagino yo, todos en una mesa mirándome y saber. Sí, sería, mire, a mí me gustaría sentarme quizás con la identidad desconocida, ¿sabes? Con aquel que no sé quién es, porque como tengo ancestros que fueron hijos naturales, ¿sabes? Entonces, mi pregunta sería sí para esa persona que yo no tengo definida, ¿sabes? Y bueno, la pregunta sería un poco, no sé cómo decírtelo, pero le diría, bueno, mira, soy el fruto de un silencio, soy el fruto de quizás de un abandono, ¿sabes? Entonces, le agradezco, porque por ese hecho estoy vivo, ¿sabes? Yo no puedo decirle, no renuncies, porque justamente esa circunstancia yo no la puedo juzgar, ¿entiendes? Eso que sucedió es el camino que se tenía que abrir. Son cosas difíciles de trabajar. Para muchas personas no, cuando se hace terapia, las personas que nos hemos acercado a hacer terapia y hacer sistémica y todo esto, es difícil, ¿sabes? Entonces, por qué puedo escoger eso? Porque, bueno, mira, hay un poco de ilusión cuando tú dices, a lo mejor pude de escoger a mi abuelo Gabriel o pude haber escogido a alguna bisabuela o por el simple hecho de que he tenido mucha cercanía, ¿sabes? He tenido mucha cercanía documental a través de las fotos. Ahí está la foto, ahí está, los puedo ver. Tengo fotos de ellos cuando eran niños y eso es como, wow, o sea, ver la foto de alguien cuando es niño es como una cosa súper mágica, ¿sabes? Porque es como el momento más inocente de la vida de uno. Pero a la identidad desconocida es como, wow, ¿quién pudo ser? ¿Quién pudo ser esa persona, sabes? Y sobre todo porque aquellos hombres o las personas que han sido, que fueron expósitos, ¿sabes? Aquellos que, wow, eso es, o sea, esa cadena que ocurra el milagro, que después la persona pueda tener la oportunidad de crecer, tenga la oportunidad de ser familia, crecer y que no lo abandonaron y murió, sino que lo abandonaron y alguien lo acogió, esa persona que apadrina, esa persona que le da una chance, es como,
gigante, pues. Ahí tendría una lista de personajes, obviamente. A lo mejor me gustaría entrevistarme con el personaje principal del libro, pues le diría, bueno, Pedro, cuéntame, tócame algo, le diría. ¿Sabes? Ayúdame con el eslabón perdido que tengo. Sí, dime el nombre de tu abuelo, por favor, y se acabó este lío. Bueno, y para los que nos están escuchando por primera vez, que están empezando o que quieren empezar su genealogía, ¿qué pudieras decirle? ¿Qué pudieras recomendarle? Mira, creo que lo primero que hay que hacer siempre es hablar con los padres, lo primero. O sea, con papá y con mamá, esperando. Si existen, obviamente, y si no, con el primer contacto que esté vivo. Si no están vivos, ¿quiénes son? Si no hay ningún pariente vivo, obviamente la persona que quiere hacer genealogía va hoy en día a decir, quiero buscar a mi familia y gracias a Dios tenemos muchos recursos en medio que nos pueden ayudar, que son todas estas plataformas, empezando por Family Search, luego MyHeritage, Ancestry, todas las empresas que te presentan la opción, además de tomarte una prueba de ADN, te, te da un millón de ventajas, pero a aquellos que tienen a sus padres vivos o a sus abuelos vivos, ok, porque siempre cuando decimos abuelos vemos a una persona viejita y hay personas que son jóvenes que son abuelos, ¿no? Entonces, aprovechar, agarrar un cuaderno, o sea, no que no todo digital, agarrar un cuaderno, algo que sea tangible, algo así, se abre y se apunta. Nombre, cuándo nació, dame una foto, dame el papel, voy a poner aquí, Ángel Esteban nació en 1897, Eugenia nació en 1865, ¿sabes? Fulanito de tal. O sea, ir compilando todo eso, que ya después más adelante podrás contrastarlo, perdón, con ese documento que te va a dar lo que te falta, la fecha, el padre, etcétera, etcétera. Preguntar al máximo y siempre, bueno, respetar, por supuesto, que la idea es que no se pierda, que no se pierda para que haya, dame una foto, tienes una foto, ¿sabes? No, no, se quemaron, se perdieron, se las extraviaron, las botaron, sucede. O va a llegar alguien y te dice, aquí están todas, aquí está todo, ¿sabes? Eso es. Y el que no sabe cómo hacerlo, pues mucha paciencia. Al final hay personas que se entienden de esto, porque obviamente estamos hablando de tiempo, y es allí donde entran las figuras de las personas profesionales que se dedican a esto. Y por eso yo también trato de hacer eco, de decir, mira, yo me siento, hago esta investigación, esto lleva su tiempo, lleva sus recursos, este, donde hay estos porcentajes de aciertos, hay ciertas realidades que son insorteables, ¿sabes? Que hay que entender que hay cosas que están disponibles y otras cosas que no están disponibles, y es parte de la genealogía, pues, ¿sabes? Entonces, que simplemente ánimo, ánimo, reconstruye, empieza a hacer por una biopic, una pequeña biografía tuya, y ahí mismo van a salir, o sea, ahí mismo llegan los nombres, llega tu ciudad, llega tu cumpleaños, llegan los que tienen hermanos, llegan los que tienen tíos, los que no, ¿sabes? Es eso. Esto es un viaje hacia adentro. O sea, aquí no tiene otra cosa. Es un viaje hasta las raíces, estaba pensando Exactamente. completamente hacia las raíces, hacia los orígenes. Pues, al final, esos son los antecedentes de lo que somos nosotros, ¿no? De lo que hacemos, de por qué hablamos esta lengua y no otra, por qué se practica esta religión y no otra, y Exacto. siempre hay una explicación y está ahí en la historia familiar. Yo, bueno, te agradezco por venir, el tiempo es que los dos hemos estado con mil cosas, pero al final logramos este huequito y esta conversación tan Buenísimo. productiva. O sea que no sé que nos han quedado muchos temas, ¿no? Ya el ADN Sí, lo hemos tocado tangencialmente y demás, así que en el futuro te veo por acá de nuevo para venir sí, a sí, hablar de... podemos. Sacamos y ya hablé, ya tenía que hablar de la familia Osillo, ya hablé de los otros, a lo mejor podemos abordar otro tema realmente e incluso, no sé, pues yo siempre le digo a la gente que lo mejor es cuando se comparten pantallas y se ponen ejemplos con imágenes, eh, ¿sabes? Porque es necesario ilustrar, siempre digo, hay que... Hablando de ilustrar, a los que nos están oyendo, sigan el canal de Juan Ernesto, Genealogía Ilustrada, se los voy a dejar en pantalla. Tiene unos vídeos muy interesantes, lo estuve viendo, muy interesante lo de la familia Bolívar, que fue uno de los que me senté a ver un rato, el matrimonio aquel. Ajá. Así que nada, gente, síganlo. Ya lo veremos por acá de nuevo también.
y nada, comenten, escriban y lo que siempre hacen. Muchas gracias a todos y gracias a ti, Juan Ernesto, por venir, por tu tiempo. Bueno, gracias a ti, Samuel, y a lo que sea, y a todos muchos ánimos y bienvenidos y gracias. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.